Hola, vamos a ver los últimos temas que quedan. He subrayado todo, así vamos más rápido. La reflexión. La reflexión estamos hablando de ondas. Generalmente, bueno, en este caso estamos hablando solamente de la luz, ondas electromagnéticas. Vale. Luz incidente, la I está, es de incidente. Entonces, la I está, es del ángulo de incidencia. Ese es el rayo reflejado, R. Ese es el ángulo de reflexión o de rayo reflejado. Siempre vamos a medir los ángulos perpendiculares a las superficies y los ángulos que están formando con la normal, no ese ángulo, tampoco este. Siempre los rayos con la normal. Vamos a ver primero la reflexión. Por cierto, los apuntes todos son de Asturias, entonces hay muchas cosas hay cosas que no entran en el temario de Madrid. No sé por qué os manda el profesor, pero vamos, en el temario de Madrid no existe. Cuando llegamos a unas cosas así, te digo, esto no existe en el temario de Madrid, de segundo de bachillerato. La reflexión es cuando incides, chocas y no entras al segundo material. Entonces, estás aquí, por ejemplo, en el aire, chocas y sigues en el aire. Es el caso de un espejo, por ejemplo. Y siempre el ángulo este I, en ese caso, es el mismo que R. Eso es lo que está aquí. Yo te estoy contando todo porque lo había leído. Tú, si quieres leerlo, ya había subrayado lo más importante. Vale, eso es normal, eso es fácil, no tiene nada de dificultad. La refracción. Refracción es que cuando estás en un medio y penetras al otro medio. Por ejemplo, en este caso. Puede ser el caso en que estás dentro y sales, sí, que es este caso de aquí. Vale. Aquí, como estás en el mismo medio, la velocidad es la misma. La velocidad del aire, la velocidad de la luz en el aire es una constante. Sin embargo, cuando estás en un medio denso, más denso, por ejemplo, el agua, por ejemplo, aquí estás en el aire, menos denso, entras el agua, más denso, eso es menos denso, eso es más denso. Hay más partículas por unidad hay más peso por unidad de volumen, por lo cual hay más partículas. Entonces, la velocidad ya no es la misma. Una onda aquí, su velocidad no es la misma que fuera. Y eso nos lleva a que el ángulo este ya no es el mismo. Hay dos teorías de si la velocidad de aquí es mayor que aquí o aquí es mayor que aquí. Esto lo veremos después. De hecho, lo veremos aquí en la luz. Newton dijo una cosa: si ves V2 es mayor que V1, ese otro señor dijo otra cosa: V1 es mayor que V2. Entonces, nosotros solamente vamos a decir que la velocidad cambia de un medio a otro. Y no vamos a especificar dónde es más rápido, dónde es más lenta. Solamente vamos a decir que la velocidad cambia. Mira, aquí lo pone. La velocidad de propagación es distinta. Muy bien. La velocidad de la luz o de cualquier onda es una función de su longitud de onda y por lo tanto por su frecuencia, porque una onda tiene la misma energía. Entonces, si varía su longitud de onda, sí o sí tiene que variar su frecuencia. Resumen: la frecuencia y la longitud de onda aquí no son las mismas aquí. Bien. N,
que es un dato que necesitas para, por ejemplo, meter en esa ecuación. N es el índice de refracción, que es esto, del medio. Cada medio tiene su índice. ¿Y qué es ese índice? Aquí está subrayado. N es la velocidad en el aire. C es la velocidad en el aire. Esto no está subrayado. No subrayo. Luz en el aire. Vale. Arriba C es la velocidad de la luz o la onda que sea. Si estamos hablando de la luz, pues la luz. El sonido no son ondas electromagnéticas. Es otro tipo de ondas. La luz es arriba, su velocidad en el aire partido por la velocidad la velocidad en ese medio. Por ejemplo, si estás en el aire, sería la velocidad en el aire partido por la velocidad en el aire, sería 1. Si estás en el agua, pues nada, sería la velocidad en el aire partido por la velocidad en ese medio. ¿Y qué es el medio? Es el agua. Pues n te puede salir o más que 1 o menos que 1. Solamente sale 1 en este caso. Entonces cuando n es 1 y igual a r. Eso también lo puedes ver con esa fórmula si lo piensas un poco. Si tú haces esto, es que n1 es el aire que está aquí. n2 es el aire que está aquí. n1 es igual a n2, ¿no? Pues esto. n1 es igual a n2. Cualquier número partido por cualquier número, el mismo número es 1, ¿no? Si vas con la calculadora y haces el arco seno de 90, bueno, el coseno de 1, porque 1 es lo que nos salió, te sale 90. Entonces, ese ángulo es de 90. Pensarlo con esa fórmula. Vale, vamos a ver ambas cosas, esto y esto, ambos casos. Es muy simple, solamente tienes que aplicar esa fórmula. El índice de refracción en ese medio por el seno del ángulo de incidencia, o sea, todas las cosas que están antes de entrar, la n de ese medio y el seno del ángulo este. Y aquí todas las cosas que están después de entrar, o sea, n de ese medio y el seno de ese ángulo. Pues multiplicar n1 por seno de i es igual a n2 por seno de r. Muy simple. Una cosa, no sé si te diste cuenta, pero cuando estás en un medio menos denso y entras en un medio más denso, el rayo se acerca a lo normal. Aquí está más lejos y es mayor que r. El caso contrario es que estás en un medio denso y te vas a un medio menos denso. Entonces, r es mayor que i. Te alejas de la normal. Mira, esto se está alejando de la normal. Vale. Esa ecuación es la del ángulo crítico. Es lo que te dije aquí. Esos 90 grados pueden darse en ese caso. ¿Por qué? No exactamente como en ese caso porque tienes n1 y n2 iguales, sino por otra cosa. Hemos dicho que te alejas de la normal, ¿no? Pues si tú aumentas este un poco, mira, lo voy a dibujar y así lo ves. Si nosotros hacemos... espera. Si nosotros hacemos esto... El rayo reflejado lo pongo en verde. El rayo reflejado sería este, más o menos. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser más lejano de la normal. Llegará un momento... Llegará un momento en el que si yo pongo un ángulo, el rayo reflejado ya no saldría.
el rayo reflejado se me queda así. Bien. ¿Yo cómo calculo ese ángulo? Ese ángulo que es la del rayo azul que luego ya no sale. Ese ángulo se llama L. L de límite. Porque a partir de ese límite ya no sale la luz. ¿Cómo se calcula? Así, tal cual con esa fórmula. ¿De dónde viene esa fórmula? No, esto es otra. ¿De dónde viene esa fórmula? Pues sustituir el ángulo, este R, o sea, si yo no salgo de la superficie, es que este R es 90, ¿no? El ángulo entre estos dos son 90. Entonces yo pongo aquí 90. Seno de 90 es 1. Y ya puedo despejar y me sale esto. Básicamente tienes toda esa ecuación menos seno de R porque es 90 y es 1. Entonces esto no lo tienes que aprender de memoria. Con aprender esta, la más fácil, que es de esto, ya sabes, de esta. Y si seguimos aumentando, o sea, en lugar de hacer esta, pues yo hago una más. Otro color, a ver qué hay. Amarillo. Si yo aumento un poco más, así. La luz, ahora lo que va a hacer es, lo voy a dibujar en el mismo color porque una vez que superas esto, ya dentro del material tienes esto, que es reflexión. Volvemos a hablar de reflexión, no de refracción. ¿Por qué reflexión? Porque ya estamos parcialmente en el caso de antes, en el que cae un rayo de luz, choca y vuelve en el mismo material. Aquí está en el mismo material. Bien, vamos a seguir. De las cosas que te decía que no entrarán, bueno, no sé si te entrarán en tu examen o no, son esas cosas. Esto, todo esto, yo sinceramente no lo vi en la vida. Y no sé explicártelo bien, porque no me lo sé bien, porque nunca lo vi en la vida, porque no entra en Madrid. De hecho lo vi y dije, ¿esto qué es? Y veo aquí Asturias, o sea, el profesor ha pegado los apuntes de otro sitio y os lo he enviado, aunque no es lo más apto para vosotros. O sea, tú en la vida vas a ver un examen de Madrid que tiene esto. Entonces, si quieres leértelo, léelo, pero yo sinceramente no te puedo ayudar. O sea, yo sé lo mismo que tú sabes de esto, nada, básicamente. Entonces voy a lo que es decirte que es. Además son 3 párrafos. Si los lees y ves un video de YouTube, yo creo que estaría bien. Vale, esto lo hemos visto el penúltimo día que hemos estado juntos físicamente. A ver, vamos a ver esto y luego volvemos aquí, porque es más fácil verlo al revés. Aquí según esto que han puesto, no sé si te acuerdas, pero hemos visto que hay muchísimas ecuaciones para esto. Relacionar ese ángulo, con este y con este, por ejemplo, incluso que aquí no está dibujado. Eso es lo que hemos visto en tu documento de aquel día. Pero parece, no sé por qué, aunque esto es muy importante en los exámenes de la EBAU, entran muchos, aquí solamente te ponen una ecuación. Entonces, es lo que me has pasado, lo vamos a ver tal cual. Pero juraría que entra más que esto, porque esto es muy importante. Óptica, casi toda óptica es esto. Pero bueno, yo te lo voy a contar ahora sobre la marcha. El prisma, aunque no con todas las ecuaciones, porque aquí no están. Esto es como, a ver si dibujo bien. A ver. Tú ves que aquí estamos en un... Bueno, ese sería lo mejor. Entrando en aire
a agua o vidrio o lo que sea, pues si este rayo de luz sigue, no he dibujado con lo que hay que dibujar con esto. Bueno, si el rayo de luz sigue, esa es la normal, y vamos a llegar a un medio menos denso, entonces se va a alejar de la normal. Se va a alejar, siempre es importante, no hagas esto. Esto es sentido contrario, esto es imposible. Imposible que haga esto. Lo que va a hacer es alejar de la normal y hacer esto, más o menos. Pues esto es un prisma, pero en lugar de ser cuadrado, es un triángulo, básicamente. Pues lo juegan todas las ecuaciones. Bueno, todas las ecuaciones. Esta ecuación se cumple. Se cumple, pero es un poco más difícil por ser un triángulo. Aquí la única ecuación, de hecho, si ves esto, está en el aire, está más lejos de la normal, entra en el vidrio, se acerca a la normal y luego llega al aire otra vez, se aleja de la normal. Si ves, es como te he dicho, o sea, la luz no cambia, o sea, se aleja o se acerca a la normal, pero nunca cruza la normal. Para cruzar la normal, o sea, si estás aquí, es que tenías que haber cruzado esto, ¿no? Venir desde aquí hasta aquí. Eso es cruzar la normal, esto no pasa nunca. Aquí lo mismo. Aquí, si quieres venir aquí, tenías que, si estás así, y vienes hasta aquí. Es que dibujar con ratón es imposible. Has cruzado la normal y eso es imposible. Entonces, pues nada, el otro medio se aleja de la normal. Es muy fácil. Cosas importantes, aparte del resto de las ecuaciones que creo que tienes que saber. Y además hay otra cosa que aquí no está, que es cuando hay... Esto sí que lo voy a intentar dibujar bien. Eso lo puedes ver en tus apuntes del otro día. Yo te estoy diciendo las cosas de memoria. Cuando teníamos esto, luego entraba un rayo de luz. Entraba un rayo de luz. Se reflejaba. Se reflejaba. Y luego salía. Y luego teníamos que relacionar esto con ecuaciones de ese tipo. O sea, esto a dónde iba a ir y esto a dónde iba a ir. No sé si te acuerdas. Y esa distancia era h. Y hemos relacionado esa h con esa distancia entre ambos rayos. Esto aquí no está. Es otro ejemplo de que dais una cosa y en el examen de lavado os va a entrar otra cosa. Porque eso también es muy importante. Pero como aquí no está, pues nada. O sea, el profesor os va a hacer examen de lo que os envió. No os va a enviar una cosa y hacer examen de otra cosa. ¿Qué es esto? Lo que tenemos. Por eso estamos mirando la hora. Pero te estoy diciendo que para el examen de lavado esto no sirve. Esto no sirve. Esto no te entra y las cosas que te entran no están. Así ya puedes ir. No sé. Si quieres, después de tu examen lo podemos ver. Y además, yo tendría más tiempo para prepararlo porque me has avisado 2 días antes del examen. Por eso lo tengo así un poco sobre la marcha. Pero me gustaría poder preparar las cosas mejor. Bueno, aquí te dice una cosa general. Eso te sirve si te preguntan tipo test o lo que sea. Un ángulo entre 0 y 35 grados de incidencia. O sea, si este ángulo es entre 0 y 35 grados, de la otra cara no sale. O sea, de aquí esto va a llegar con un ángulo parecido a lo que hemos visto aquí, que era reflexión total. Si entras aquí con 0 a 35 grados, hay una reflexión total y no sale. Esto R2 no existe, no sale. Bueno, R2 sería 90 grados porque la luz sería
esta raya negra sería así, más o menos, no sabe. Entonces R2 sería 90 grados. Una única ecuación que aquí está, te la he subrayado porque si te pregunta algo, no tienes otra cosa que preguntar aparte de esto. A es igual a R1 más I2. A, que es ese ángulo del prisma, es I2, que es ese ángulo, más R1. O sea, el rayo que está, o sea, la luz por donde pasa, junto con las dos normales, esta es la primera normal y esta es la segunda normal, ese ángulo es igual a esos dos ángulos que forma la luz con las dos normales. Ya está. Una última cosa y acabamos con esto. Es que yo te dije que aquí te dije que aquí dice la longitud de onda va a variar. Y yo te dije si varía la longitud de onda sí o sí tiene que variar la frecuencia. Pues los colores, cada color es una longitud de onda. Los humanos vemos entre 4 por 10 elevado a menos 7 metros a 7 por 10 elevado a menos 7 metros, o sea, de 700 nanómetros a 400 nanómetros. El rojo es 400 nanómetros y el azul oscuro es 700 nanómetros, o violeta, el azul oscuro violeta. Entonces, esa variación del color, nosotros aquí hemos visto que cambia según qué rayo está entrando. En todos los casos hemos visto cómo se entra una luz polarizada, o sea, solamente una onda. Y esto no. Si entra una luz blanca, que son el conjunto de todos los colores, pues cada color, según su longitud de onda, según su frecuencia, se va a ir con un ángulo un poco más diferente. Y si te das cuenta, los más lejanos son el rojo y el azul, el violeta. Entonces ves que hay una distancia mayor entre ellos. Entonces cada ángulo, cada color va a reflejar con un ángulo un poco más diferente. Y resumen, vas a separar la luz, o sea, secuenciar la luz, obtener el espectro de la luz, que es esto básicamente. La luz incidente obtiene su espectro. Bueno, aquí te lo dice refracción con varias frecuencias, básicamente lo que te he dicho. Y ya está, con eso acabamos esto. Voy